Buenos días a todos y a todas los Robin Hood del mundo. Estoy muy feliz de estar con vosotros a pesar de los eventos dramáticos que están ocurriendo en todo sitio. ¿Por qué pasa esto? Pues cuando la bestia se muere, hay una sacudida de energía que amplifica su acción. No es la última sacudida, pero es una de las últimas. Eso significa que se está desestabilizando. Y sobre todo, os pido de no caer en la trampa de las emociones, la trampa de los que os cuentan, la trampa del engaño. Quieren que nos creamos cualquier tontería. Se nos cuentan muchas estupideces desde siempre. Y ahora estamos saliendo del estancamiento. Estoy muy feliz y muy orgullosa de ver todas las personas que están erguidas y que han decidido de no caer en las emociones. Y os invito a rezar para toda esa persona que sufren, cualquiera que sea cual sea la causa, la política, cualquiera sean sus ideales, nos da igual. Sobre todo no caigáis en la trampa si supierais lo que está ocurriendo realmente. Solo tengo pequeñas informaciones que aún no puedo contar, pero sé que hay personas que tienen puesto clave y que vienen de otros mundos, actúan y parecen que actúan en el sentido contrario. Sobre todo no juzguéis, no les hagáis llevar una carga mayor de lo que ya soportan, que ya es bastante para ello. Si lo conocéis o no, no tiene importancia. Y sobre todo, no emitir más juicio, porque hay gente que actúa ahora con apariencias contrarias, pero tened cuidado, no os fiéis de las apariencias. Os quiero comentar que acabo de volver de un viaje a Egipto, un viaje iniciático, lo que significa potente y también agotador por el organismo y para toda la célula, pero es muy apasionante. Ahí también se hace mucho video actualmente sobre Egipto y se encuentran muchas estupideces. Obviamente hay cosas bellas y verdaderas que se dicen. Sin embargo, no vais a creer, por ejemplo, que las pirámides se construyeron hace 5.000 años. Y los templos de Egipto, igual de extraordinario, construidos hace solo poco milenio. Pues en realidad se construyeron al final de la época de la Atlántida, es decir, hace más de 12.000 años. Lo que pasó hace 12.000 años es un acontecimiento de trascendencia que sigue actuando sobre el mundo, el planeta Tierra y toda nuestra civilización y occidental. Pues al final de la Atlántida, los atlantes se unieron con los seres de Venus. Los seres de Venus y de otro planeta vinieron a ayudar a la construcción de las pirámides y dar indicaciones extremadamente precisas, el sitio, la orientación de las piedras y sobre todo lo que concierne a las pirámides. Y sobre todo lo que concierne los grandes templos de Egipto. Todos están construidos sobre ejes extremadamente precisos, sobre la vena de la tierra. Por cierto, no se os habla de los chakras de la tierra, no se os habla de las venas de la tierra, cuando es esencial, es lo que permite la circulación y la vida sobre la tierra. Si no lo tuviéramos, tendríamos trastornos aún más fuertes. Cuando camináis sobre la tierra con o sin zapato, no importa, tened presente que camináis sobre un cuerpo, que camináis siguiendo las venas, que seguís un circuito energético potente y de esta forma os recargaréis. Y al mismo tiempo podéis ofrecer de vuestra energía, podéis ofrecer de vuestro amor. Y eso lo cambiaría todo, cambiaría la historia. Me acuerdo de hace tiempo haber ayudado a limpiar un gran nadis de la tierra que era obstruido, que podría haber producido
terremotos o guerra, pues conseguimos limpiarlo en el recorrido entre Luxor y el lugar donde vivo, mentalmente, pues hicimos 2 grupos y limpiamos el Nadis. De eso hace más o menos 20 años, y el trabajo de limpieza se hizo. En el viaje fuimos a varias pirámides y la de Keops también. Una de estas está relacionada con el planeta Marte, la otra con Venus. Todas las pirámides están conectadas con las estrellas y la más grande, la de Keops, contiene instrumentos que pueden salvar completamente la humanidad. En ese sentido es extraordinario. Estamos en un momento clave en el cual tenemos la posibilidad de que salgan a la luz y que sean estos conocimientos todos revelados, con la condición que nosotros también despertemos y que estemos realmente en nuestro eje. ¿Por qué todo este saber ha sido escondido? Pues el saber de toda la humanidad, del cosmos, ha sido presentado en la pirámide de Keops y en otra también, solo para que todo este conocimiento no caiga en las fuerzas de la sombra. Así que ahora estos conocimientos pueden resurgir, pero con algunas condiciones. Os quiero decir de no perder la esperanza y sé que ahora es el momento de abrir las puertas. No sé si nos tocará abrirla o si las abrirán otros más adelante, pero ahora es el momento que se abren. Y esto es fantástico. Recuérdenlo. No tenéis obligación de ir a la pirámide de Keops para que algo se modifique en vosotros, porque sois un templo. Cuando se habla del templo del ser humano, por ejemplo, y cuando visitamos el templo de Luxor, era verdaderamente extraordinario. Es de pasar por los pies hasta la cabeza, pasando por el corazón o diferentes órganos, y darnos cuenta que llevamos dentro toda la divinidad de todos los planos sutiles. Somos verdaderamente fantásticos, seres fantásticos, y estas puertas son las que empezamos a abrir, una detrás de otras. Y a esto os invito. Cuanto más amamos, más sonreímos a la vida. Cuanto más respetamos lo que está a nuestro alrededor, más estamos en el no juicio. Cuanto más sereno estamos con las emociones, más aptos seremos para abrir las puertas dentro de nosotros. Cada una de las células son iguales que un pequeño atanor. La célula se transforma y con el proceso alquímico permiten transformar el plomo en oro. Pues es lo que podéis hacer. Sé que vais a encontrar el medio para hacerlo y es lo que os deseo. Ahora os dejo el sitio, como lo prometí, a una amiga, Christine Laure, que os va a enseñar una práctica. La última vez vino Sylvie, que os mostró una práctica para contactar con los seres de la naturaleza. Ahora os enseño una práctica para entrar en contacto con el pueblo animal. Y poco a poco veréis cómo se abren las puertas en vosotros. El mundo cambia. Y por ejemplo, en Egipto, los guías que nos acompañaban eran guías abiertos a todo lo que se contaba y lo compartían la información entre ellos. Es fantástico porque lo que hacéis se multiplica, que lo sepáis. No perdáis la esperanza. Pues ahora os voy a dar la palabra a Christine Laure y antes de despedirme, quiero añadir que tenemos un evento pronto con 3.000 personas en Limoges en el mes de marzo con el tema de los galácticos. Estaré presente y espero veros ahí. Hay 3.000 plazas
y se ve que vuelan. Os pondré las referencias abajo del video, pues os deseo lo más bello. Buenos días. Os voy a hablar sobre la comunicación animal. Es un amplio programa. Hay varias maneras de comunicar con el reino animal. Como lo hacemos a diario, ven aquí, vete, vuelve. Tenemos costumbre de ese tipo de comunicación, pues existe una comunicación mucho más sutil que pide un posicionamiento diferente. Mucha gente quiere aprender a comunicar con los animales cercanos y me apetece ofrecer un pequeño ejercicio si tenéis un animal cerca de vosotros, un gato, un perro, un caballo. Así que, en primer lugar, es importante estar disponible para el animal, que tiene seguramente numerosos mensajes que transmitiros. Estar disponible significa sencillamente tranquilizarse, quedarse en silencio, estar receptivo a informaciones que el animal puede comunicar. Pero, ¿cómo va a transmitir estas informaciones? Pues utilizará su modo de funcionamiento y se adaptará al vuestro. Tenemos 5 sentidos. Uno de ellos puede ser utilizado. Cuando tenéis el animal cerca y deseáis comunicar con él, hay una cosa muy sencilla, es la relación del alma y del corazón con el animal. Si os apetece probar con el gato, perro u otro, os invito a buscar un espacio tranquilo, relajaros y soltar el mental claro, pues porque si tenemos la cabeza llena no podemos recibir información. Pues tomad conciencia de vuestra respiración. Mucho tenéis costumbre de hacerlo, pero aquí es un requisito importante. Eso nos ayuda a crear un lazo con el animal. Si estáis listos, pues relajaros en el sofá o en la naturaleza, cerca de vuestro caballo o otro animal, y sencillamente volveros disponible a su presencia, es decir, estad atento a la respiración. Inhalar, exhalar. Inhalar, inhalar, exhalar. El vientre se hincha a la inhalación y soplamos y relajamos cuando exhalamos, con la boca un poco abierta. Y solo nos focalizamos la atención sobre la respiración. Inhala, exhala. Y también si tenéis pensamientos perturbadores y si el mental es muy activo, pensar solo en 2 cosas. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Ya veréis que en un ratillo y sin quererlo, algo respira en vosotros y el silencio se instala. Tomad conciencia de vuestro cuerpo en contacto con el suelo. Y vais a sentir al animal, visualizarlo, o quizás, si tenéis ya el gato subido en la rodilla, adaptáis la respiración con la suya, poned la mano encima y sentís cómo podéis ajustar el ritmo respiratorio al suyo. Y así, suavemente le vais a expresar el deseo de comunicar con él, diciéndole: ahora me gustaría mucho comunicar contigo. ¿Quieres darme una señal? Observar, sentís con los 5 sentidos y escuchar si hay algún mensaje, una pequeña impulsión que significaría: sí, estoy aquí, estoy contigo ahora, te escucho. Así que escuchad, recibir, sentir. No funcionamos todos igual, somos diferentes, pero el animal se adapta fácilmente a vuestra percepción. Pues soltar y viajar con él,
con su ritmo respiratorio, dejarlo hablar. Cuando sentís que el contacto está hecho, le podéis preguntar algo. ¿Cómo se encuentra viviendo con vosotros? Preguntarle sobre su salud. Podéis preguntarle toda clase de preguntas. Y sed en la gratitud del instante mágico en el cual estáis. Dejar este momento crecer en vosotros, instalarse e intensificarse hasta que la comunicación de alma y de corazón tome su lugar. Inhalo, exhalo. Nada existe fuera del vaivén de la respiración. Y la respiración os lleva al viaje con vuestro animal. Sentid los latidos de su corazón, sentid lo vuestro también. Y sentid la armonía que se instala entre ambos. A partir de ese momento la comunicación puede empezar. Os dejo experimentar. Si queréis comunicar con el animal lejos de vosotros, mandarle la información mentalmente, por ejemplo. Me llamo Christine Laure, o me llamo Terry, o Patrick, u otro. Poco importa. Presentaros como si habléis a un amigo y decirle, me gustaría mucho comunicar contigo. ¿Quieres hacer amistad conmigo? Y después escuchar interiormente lo que se puede oír, sentir, percibir. Algo que os da una llave de acceso, una abertura hacia un posible contacto. Y ahí podéis viajar con él, de la misma manera de si está cerca. Es un pequeño ejemplo para comunicar de alma y corazón. Y no olvidéis expresar una verdadera gratitud por esos instantes compartidos con el mundo animal. Gracias por escucharme. Hasta luego.